Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a Apologética Malacitana. Espero que todos se encuentren perfectamente bien. Pues hoy el tema que nos ocupa no es otro que el tema del diezmo. Y ya desde que anuncié ayer a través de la pestaña de comunidad, ¿verdad?, que iba a tratar este tema, pues parece ser que algunos hermanos no católicos pues ya se han puesto a la defensiva sobre el tema, ¿verdad? Y ni siquiera me habían oído hablar, ni siquiera sabía la opinión que yo podía dar sobre el diezmo. Pero vamos a darle respuestas y espero que no se enfaden, ¿verdad? Que si se enfadan, que se enfaden con el autor de la escritura, o sea, con Dios. Yo simplemente voy a tratar de dar el punto de vista bíblico y el punto de vista católico sobre el diezmo. Y lo que también yo viví en su día cuando yo pertenecía a una secta evangélica. Cosas que yo vi, cosas que yo oí. No son cosas que a mí me contaron, ¿verdad? Pues ellos, las personas pertenecientes a sectas evangélicas, tienen un versículo estrella para engañar a todas las ovejas descarriadas, ¿verdad? Sobre el tema que nos ocupa, el diezmo. No es otro que el capítulo 3, versículo 8 del libro del profeta Malaquías, que dice lo siguiente: ¿puede un hombre defraudar a Dios? Pues vosotros me defraudáis a mí. Y aún decís, ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada, ¿verdad? Este es el versículo favorito de las sectas protestantes para engañar al neófito, al cristiano poco instruido, ¿verdad? Te leen esto y tú, como persona o como creyente, te escandalizas. ¿Por qué? Porque igual tienes 30, que 40, que 50 años, te cuentan, te leen este versículo y tú mismo te vas a creer que tú has estado defraudando al mismo Dios porque no has estado en esa secta y estando dando ese 10% de tu sueldo, que eso lo vamos a ver, porque no se refiere el diezmo bíblico, no se refiere al 10% de tu nómina, ese dinero que a ti tanto te cuesta ganar y tanto sudas. Siento mucha pena, mucha lástima, porque alguna que otra vez he visto predicaciones protestantes, de sectas protestantes, y he visto que en la mayoría su público son personas muy sencillas, sobre todo allá en Sudamérica, gente de campo, gente campesina. Y está el varón de Dios allá arriba, ¿verdad?, en el altar, como le dicen ellos, predicando sobre el diezmo. Esas personas, con todos mis respetos, ignorantes, vienen uno de estos lobos, le leen ese versículo, y esta gente por miedo, por temor, ¿verdad?, o quizás porque pretenden ser obedientes a Dios, pues regalan ese 10% de su sueldo. Sinceramente, me duele en el alma por ellos. ¿En qué consistía el diezmo? ¿Era en dinero? Nunca fue en dinero. Y lo vamos a ver en la escritura. Vamos a leer Levítico capítulo 27, versículo 30. Dice:
el diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles. Es del Señor, es cosa sagrada del Señor. Y más adelante, en el versículo 32, todo diezmo de ganado mayor o menor, es decir, cada décima cabeza que pasa bajo el cayado, será cosa sagrada al Señor. La Escritura enseñaba al antiguo pueblo de Israel, no al pueblo del nuevo pacto, la iglesia, sino al pueblo del antiguo pacto, Israel, que el diezmo era en especie. Si tenías ganado, esos 10% de ganado que tú tenías pasaba a ser propiedad del Señor, como también de las semillas de la tierra y los frutos de los árboles. Y era todo almacenado en el alfajolí. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel no pasara necesidad, ni tampoco los sacerdotes de la tribu de Leví, como veremos. ¿Quién tenía ese derecho de cobrar el diezmo? Dice en Números, capítulo 18, versículo 21. A los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel. Repito, vuelvo a leer. A los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel, a cambio de su servicio que prestan en la tienda del encuentro. Esta tribu de sacerdotes fue elegida por el Señor. No tenían derecho a heredar, vivían de las provisiones, de ese diezmo. No tenían derecho a tener nada más. ¿Y dónde? ¿Dónde se guardaba ese diezmo? Dice en Nehemías 13, versículo 12, que se guardaban en almacenes. O sea, lo que también la Escritura llama como alfajolí, que eran grandes almacenes para guardar esos alimentos. ¿Y quién tenía también derecho a ese diezmo? El forastero, la viuda y el huérfano. Los últimos del pueblo de Israel tenían acceso al diezmo, ¿verdad? Cristo mismo criticó en San Lucas 11:42 estas mismas acciones que hacen las sectas protestantes. ¿Por qué? Porque pedían el diezmo del comino, ¿verdad? El diezmo de otros frutos. ¿Y qué hacían? Se olvidaban del amor y de la justicia. Porque ¿qué hace el pastor protestante cuando pide el diezmo? Lo reparte entre los pobres de la ciudad. ¿A qué no? ¿Dónde se queda el diezmo? En su cartera. De ahí no sale. De ahí no sale. ¿Qué pasa con estos pastores que viven del diezmo? No quieren trabajar, sino que quieren vivir a la espalda de otro. San Pablo lo tenía muy, muy claro. Dice en su segunda carta a los de Tesalónica, o sea, a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 10, dice: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. San Pablo era de esa opinión. No tenemos que ser cargas para el hermano. Cosa que ministros de esas denominaciones protestantes sí viven a costa
del hermano. Es más, el diezmo era un precepto de la ley mosaica. Como todos sabemos, los cristianos no estamos bajo la ley mosaica, ¿verdad? Dice en Romanos 10, capítulo 4, que el fin de la ley es Cristo. Si eres cristiano, si vives en Cristo, tienes que dar carpetazo a la ley. Pero ¿qué hacen ellos? Repescan elementos, ¿verdad?, de la antigua ley y para su conveniencia lo traen a sus iglesias. Porque dice la Escritura que solo faltando a un precepto de la ley te haces reo de todos. Y el Señor pedirá cuenta sobre esto. No hay un solo versículo en el Nuevo Testamento en el cual un apóstol pida el diezmo. ¿Por qué? Porque ellos eran sabedores que esas cosas eran ya cosas del pasado. Preceptos antiguos de la ley mosaica. Ya la iglesia se separó del judaísmo y se encaminó por un camino diferente al judaísmo, con nuevas leyes, nuevos preceptos. Dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 9, para que vean cuál era la mentalidad de un apóstol como San Pablo referente al diezmo o a estar viviendo a costa de los hermanos o a costa de las iglesias. Fíjense qué interesante. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 9. Dice: cuando estuve entre vosotros, me vi necesitado. Pero no fui gravoso a nadie. Fueron los hermanos llegados de Macedonia los que remediaron mi necesidad. Siempre evité el seros gravoso y lo seguiré evitando. Y dice más adelante, en el capítulo 12, versículo 4, dice lo siguiente: mirad, es la tercera vez que estoy a punto de iros a visitaros, y no seré gravoso, pues no busco vuestras cosas. Fíjense qué interesante. No busco vuestras cosas, sino a vosotros. Efectivamente, no corresponde a los hijos ahorrar para los padres, sino los padres ahorrar para los hijos. Ahora yo te pregunto a ti, hermano protestante, que me estás viendo y seguramente tendrás cara de enfado. ¿Tu pastor te busca a ti o busca lo que tú tienes? Que es muy diferente. ¿Busca vuestras cosas, como dice San Pablo, o os busca a vosotros? Ya en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, existía este precepto, ¿verdad?, dar el diezmo. Ya en el Nuevo Testamento ya no es la 10ª parte, ¿verdad?, sino que la persona ya se mueve por la caridad, ¿verdad? El mandamiento ya es el amor, el darse por entero al hermano. Ya no es una cifra, ya no es un 10%. Ya mismo el Señor en la misma cruz se entregó por entero, se entregó por amor, y la fe nos mueve a la caridad. Dice Santiago que aquel que no hace un bien comete un pecado. El cristiano se tiene que dar por entero al hermano.
¿verdad? Sin pedir nada a cambio. Y ya vemos en 1 de Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2, que el mismo San Pablo nos manda entregar en la colecta del domingo, el primer día de la semana, lo que hayamos podido ahorrar según hayamos prosperado. Dice la Escritura que el Señor ama al dador alegre. O sea, lo que tú des, hazlo, dalo con amor. Si vas a soltar $2, si lo vas a soltar con pena, con pesadez, no lo entregues. No lo entregues. Sino lo poquito que tú puedas dar, dárselo, pero con amor. Muchos dirán, pues la Iglesia Católica pide el diezmo. ¿Por qué hablan? ¿Por qué nos critican? La Iglesia Católica también pide el diezmo a sus fieles. Tiene dos partes la respuesta. Que la Iglesia pide el diezmo. En el caso de España, yo aún no lo vi. En Sudamérica, sí he visto. Pero, ¿en qué consiste ese diezmo? Consiste igual que en las sectas. Nada que ver. Cuando en la Iglesia Católica se usa la palabra diezmo, y quiero tú, que hermano protestante, entiendas esto, no se le da el sentido bíblico originario, sino que eso lo entendemos como una aportación de los feligreses, en este caso yo y cualquier hermano de ustedes, para hacer frente a las necesidades económicas de toda la comunidad eclesial. Es más, es un mandamiento de la Iglesia el socorrer a nuestros ministros, a nuestros hermanos en las necesidades que vayan surgiendo, pero como siempre, por amor. Y así lo expresa el derecho canónico en el canon 222, el cual voy a dar lectura. Los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario, fíjense, de lo necesario para el culto divino, las obras de apostolado y de caridad y el conveniente sustento de sus ministros. Tienen también el deber de promover la justicia social, así como recordando el precepto del Señor, ayudar a los pobres con sus propios bienes. Creo que ha quedado bastante claro. En mi tiempo como protestante, yo escuchaba, ¿verdad?, a diferentes personas que ocupaban cargos dentro de esta iglesia y usaban una frase que para mí, hoy en día, la veo como una frase manipuladora. Os lo voy a contar y lo entenderéis. Decían lo siguiente, refiriéndose al diezmo: lo que no se da a Dios, se le da al diablo. Fíjense cómo tratan de manipular, ¿verdad?, a las personas. O sea, si yo no doy mi 10ª parte en esa iglesia, o sea, se lo estoy dando al diablo. Pero dice San Pablo a Timoteo que aquel que no cuida primeramente de su familia, sino que se preocupa antes por los de fuera, es peor que un infiel y un apóstata. Yo, como cristiano, primero las necesidades de mi casa, mujer, hijos, etc., como también las necesidades de la iglesia. Pero no me voy a dejar manipular por nadie para que se lleve
lo que yo debo darle, ¿verdad?, a mi hijo. Conozco un caso en primera persona, aquí en Málaga, de una familia, un matrimonio, que asiste a la iglesia Alto Refugio. De esa iglesia surgió después la iglesia donde yo luego me congregaba. Esa separación de Alto Refugio que dio lugar a otra iglesia, vean cómo la subdivisión, que fue a causa del diezmo, por motivos económicos, surgió esta nueva iglesia, Unidas por Cristo, en Málaga. Y este matrimonio, que era un matrimonio bien, engañados por esta iglesia, pues han quedado bastante mal económicamente. Porque ¿qué te dicen? En la cantidad que tú entregues aquí, el Señor te lo triplicará. Fíjense, han convertido al Señor, ¿verdad?, en un plan de pensiones. Qué triste, ¿verdad? Dale al Señor €1, $1, y el Señor te dará 3. Fíjense cómo la teología de la prosperidad pentecostal, vean cómo hacen tantísimo daño a personas que tienen hambre realmente del Señor. El Señor en la Escritura fue muy claro. No podemos tener dos señores. Eso lo dijo en Mateo 6:24. No podemos tratar de servir al dinero y también al Señor. ¿Por qué? Porque siempre vas a amar más a un Señor que al otro. Y como el ser humano es débil, ¿verdad?, se va a ir detrás de ¿dónde? Detrás del dinero. Que es lo que está pasando en infinidad de iglesias protestantes. Podemos ver en los Estados Unidos mega iglesias con 20.000 feligreses, 30.000 feligreses. ¿Y cómo están los pastores? Muy, pero que muy bien. Manejan cantidades de dinero ingentes, viven en mansiones, viajan en jets privados, son tratados casi como semidioses, ¿verdad? Ahí tienen. Pastor Maldonado, Benny Hinn, entre muchos otros, que manejan cantidades de dinero. Pueden buscar la lista Forbes, donde hay una gran cantidad de pastores protestantes. ¿Pero de qué nos acusan ellos? De que la iglesia es rica. ¿Por qué no vende la iglesia el Vaticano y lo da a los pobres? Eso es un consejo de Judas Iscariote, ¿verdad? Cuando tentó al Señor. Señor, vendamos estos perfumes y démosle el dinero a los pobres. Pero no lo hizo por amor. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo para probar al Señor. Son hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos en su teología de la prosperidad, ¿ellos qué enseñan? Si llevo un buen traje, llevo un buen perfume, un buen reloj, voy en un buen coche, tengo una buena mansión, entonces ese pastor es un varón de Dios. El Señor lo bendice. Dicen eso. Pero cuando supuestamente dicen que la iglesia es multimillonaria, entonces la iglesia católica debe de vender todos sus bienes. Que me muestren, y a ti hermano protestante que me estás viendo,
Dame un solo nombre, uno solamente, un solo sacerdote, un solo papa, un solo cardenal, un solo obispo que aparezca en la lista Forbes de las personas más millonarias del mundo. No es que en mi ciudad hay un obispo que tiene 3 casas. Cuecen habas en todos los lugares. Cuecen habas en todos los lugares. Pero que un obispo, un cardenal, se compre un piso, 3 pisos, eso no es lo que enseña la iglesia. Si ese señor se equivocó, hizo tal cosa, desde aquí lo condeno. La iglesia lo condena. Pero no es la forma con la que viven en las iglesias protestantes, las cuales, si le quitas el diezmo, chao, cerramos. No es comparable. Por eso, denme un solo nombre de un sacerdote, obispo, cardenal, papa, que aparezca en la lista Forbes. Para que no crean que lo que estoy hablando es cosa mía, os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace de la Arquidiócesis de Primada de México de este mismo año, para que vean en qué gasta el diezmo la Iglesia Católica. Ese diezmo se utiliza para cuidar a los más necesitados, ¿verdad? ¿Qué decía San Agustín? La medida del amor es amar sin medida. La Iglesia, desde siempre, y ahora en estado de alarma y en pandemia, sigue estando con los últimos. Y no me vengan a decir que la Iglesia cobra diezmos, porque ya ha sido explicado en este vídeo en qué consiste ese diezmo. Y espero respuesta a la pregunta que le acabo de hacer a los hermanos evangélicos y protestantes en general, que yo sé que se van a animar a comentar en este vídeo sobre el diezmo. Y termino diciéndole que me duele, como ya he dicho en este vídeo, esas personas que viven en el campo, en Sudamérica, y que están a la merced de esos lobos rapaces, ¿verdad? Gente sencilla, gente muy trabajadora, que le regalan su dinero al pastor de turno para que ese pastor viva, como decimos aquí en España, para que viva a cuerpo de rey y sin dar un palo al agua. Así que el único remedio que veo para estas personas es que se formen, y que la próxima vez que su pastor le pida un diezmo, no les lleve dinero. Si es agricultor y esta semana, por ejemplo, ha podido recoger 100 lechugas, pues que le lleve al pastor 10 lechugas, a ver qué cara se le queda a ese pastor protestante, ¿ya? Que ese pastor protestante es tan bíblico, ¿verdad? Si es tan bíblico, recibirá de buen agrado esas 10 lechugas. Así que, hermano, Dios te guarde, Dios te bendiga.